Entrego, Señor, tu palabra que va a ser expuesta en este momento. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón enseñable. Que tu Espíritu Santo esté dentro de nosotros, mostrándonos tu verdad a través de este pasaje tan importante, Señor, que vamos a ver en esta mañana. Toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver Romanos 1, a partir del versículo 18 hasta finalizar el capítulo 1, que es el versículo 32. Vamos a centrarnos ahí, sí, así que si trajiste tu Biblia, quiero que abras Romanos 1 y vamos a centrarnos y vamos a ir desglosando un poquitito lo que es ese hermoso capítulo de Romanos. Vamos a ver la característica del mundo donde estamos viviendo hoy, de cómo lo que vos podés ver en las noticias o en el día a día ya estaba escrito, y cómo el Señor una vez más autentica su palabra por medio de todo lo que está escrito ahí se está cumpliendo al día de hoy. Romanos 1:18, quiero iniciar con ese versículo, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta sección se trata de la ira de Dios, ¿sí? Es un tema que no es nada popular fuera de la iglesia, pero aún en muchas iglesias no es algo que da gusto hablar, ¿sí? Acá no se trata de que dé gusto o no dé gusto, acá se trata de hablar la verdad del Señor, y esto está dentro de la palabra del Señor, está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, está en la prédica del Sermón del Monte de Jesucristo, inclusive la ira de Dios, del porqué de la ira de Dios y de cómo podemos ver esa ira de Dios derramada en la sociedad al día de hoy, ¿sí? Necesitamos, para comprender el Evangelio, necesitamos conocer este tema. Y la ira de Dios tiene varios aspectos, ¿sí? Tenemos la ira de Dios escatológica, es la ira que va a ser derramada en un futuro sobre el mundo entero, ¿sí? La ira que está profetizada en el Antiguo Testamento y está profetizada por Jesucristo mismo en el Sermón del Monte, y está claramente expresada en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4 en adelante. Esa es la ira escatológica. También conocemos la ira eterna que va a ser derramada sobre cada pecador que no se arrepintió de sus pecados y no ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador, no ha puesto su fe en Él. Hay una ira que se llama la ira eterna que será derramada en un lugar muy real llamado infierno. Pero hay otra ira que es la ira que habla Romanos 1. Es la ira llamada la ira del abandono. La ira cuando Dios le da la espalda a una persona o a una sociedad o a un pueblo o a una nación. Y dentro de la palabra de Dios, nosotros en Jueces 16:20 vemos cómo esta ira se vio manifestada en la vida de un personaje muy conocido, un hombre o el hombre más fuerte que ha pisado la faz de la tierra, el verdadero Superman. Pero este Superman era real, no vino de otro planeta. Esta persona era el verdadero superhombre, se llamaba Sansón. Sansón, en este pasaje, el capítulo 19, dice que estaba, por supuesto, en pecado. Él tenía la bendición del Señor, él había sido comisionado con un propósito de parte de Dios. Él había hecho todo lo posible para ser rechazado por Dios con sus pecados y con sus decisiones. Y estaba con Dalila, Dalila trató de engañarle. Bueno, eso no surtía efecto hasta que la tercera vez le engañó una vez más Dalila, dice, y en Jueces 16:20, dice: y le dijo la tercera vez Dalila: Sansón, los filisteos están sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo, confiado él: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero ¿qué dice? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El 21 dice: mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, para que moliese, ¿sí? Ese era un trabajo de un caballo, de una mula, que gira alrededor, cargado con un yunque para moler granos. El Señor lo había abandonado y él había recibido las consecuencias de su pecado. En Proverbios 1:24
está reflejada esta ira de abandono, no en una persona, sino en un pueblo. Y dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, hablando al pueblo, Proverbios 1:24, y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo, dice el Señor, me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Cuando vinieren las consecuencias. 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. 29. ¿Por qué hace eso Dios? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, y ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Esa fue la decisión de ese pueblo. Bueno, las consecuencias o el resultado, ¿cuál es? El 31 nos dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. En otras palabras, me rechazan, menosprecian mi palabra, menosprecian mi reprensión. Entonces llega este tipo de ira, llamada la ira del abandono de parte de Dios, cuando Dios le da la espalda a una persona o a un pueblo, como nos dice Proverbios. En Oseas 4:17 Dios dijo sobre el gran pueblo de Efraín. Ustedes saben que una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, se llamaba la tribu de Efraín. Era la tribu una más numerosa que había. Bueno, esa tribu se había corrompido. Y dice Dios a través del profeta Oseas en el 4:17, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Imagínense qué fuerte palabra de parte de Dios decir a una tribu, en este caso, déjale, ya no le hables, ya no le confrontes. Su corazón ya está endurecido. Llega un momento cuando Dios hace esto. Dios aplica esto, deja ir a un pueblo, a una nación o a una persona. ¿A qué? A las consecuencias de sus propias decisiones pecaminosas. Desechan el consejo, no quieren su represión, decía Proverbios. Entonces comerán del fruto de sus propias decisiones. En Mateo 15:14, Jesús, hablando sobre los fariseos, dice, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Es aterrador pensar que Dios le puede dar la espalda a un pueblo o a una persona. Es aterrador pensar que la oportunidad de salvación, del tiempo de gracia de Dios finalizó para un pueblo o para una persona. Para mí es algo que me aterra pensar, pero que nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios se cumple en este tiempo. Por eso quiero tocar este tema, para que vos puedas analizar todo Romanos 1 que vamos a ver ahora, y analices con respecto a la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, y esa sociedad hacia dónde está o hacia dónde se está dirigiendo. Dios abandonó a los pecadores a sus propias decisiones y a las consecuencias de esas decisiones, ¿sí? ¿Y cómo es ese acto de abandono de parte de Dios? Es la eliminación de la gracia restrictiva. Es un término que se usa en teología, que está dentro de la gracia común. La gracia común es que la palabra de Dios dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad que sí? Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Esa es la gracia común. Una persona que no nació de nuevo, una persona inmoral que está en pecado, también puede disfrutar de un hermoso domingo en familia, ¿verdad que sí? También puede disfrutar de unas vacaciones, también puede tener una familia en salud, puede disfrutar de cosas acá en el mundo, puede tener recursos económicos, puede vivir una vida tranquila. Eso se llama gracia común. Y el Señor permite eso por un tiempo, ¿se entiende? Y dentro de esa gracia común está la gracia de
tener esa restricción de pecado, es decir, que Dios no permite que el ser humano sea tan corrupto como puede llegar a ser, lo restringe de alguna manera. ¿Y cómo se refleja cuando Dios reprime esa restricción? Bueno, el hombre se vuelve tan pecador como puede ser. Eso va a ocurrir durante la tribulación en gran manera, pero vemos en nuestra sociedad como esa gracia de restricción o esa eliminación de la gracia restrictiva hacia el pecado se está manifestando en la sociedad en la cual nosotros vivimos el día de hoy. Y no hay otro pasaje que exponga de manera más clara que Romanos 1 cómo se ve afectada la sociedad cuando Dios da la espalda a las personas que lo rechazan a Él. Romanos 1:24, a partir del 24 vamos a empezar y luego vamos a volver al 18, porque acá se define qué es ser abandonado por Dios. Dice, Dios los entregó. En el 26 vuelve a decir, Dios los entregó. Y en el 28, en la mitad del versículo, la tercera vez dice otra vez, Dios los entregó. Este término es un término que se usa es un término legal, ¿sí? Es cuando un juez entrega a una persona a cumplir su pena y a ser castigado por lo que merece. Y Dios está haciendo eso, le entrega al ser humano a la causa y efecto del pecado, porque eso está producido por sus propias decisiones, ¿sí? Se priva la restricción al ser humano, la gracia de restrictiva, y el pecado se desborda y se propaga por toda la sociedad inconteniblemente. El pecado es tanto la causa y el pecado también es el efecto de esto. Así que vamos a ver un poquitito la progresión durante todo Romanos de esta ira de abandono, para poder entender cómo esta ira se está manifestando el día de hoy delante de nuestros ojos. El 24 dice, por lo cual, así empieza el versículo, por lo cual, dice, eso nos conecta al pasaje a partir del 18 hasta el 23. Y desde el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, y luego hay una serie de declaraciones que dice del por qué se revela, porque suprimen la verdad, porque rechazan lo que se conoce de Dios, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. Por eso inicia el 24 diciendo, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La primera indicación de que una sociedad está siendo abandonada por Dios es la inmoralidad sexual. Esa es la primera descripción de una sociedad que va en decadencia. Es cuando la sociedad se vuelve cada vez más pornográfica, inmoral. Esta ira quiere decir que está en efecto, ¿sí? Cuando el hombre y la sociedad es abandonada por Dios o Dios le dio la espalda, ese hombre se vuelve cada vez más inmundo, porque solo opera en sus pasiones, ya no hay nada que le reprima, liberalmente se da hacia el pecado, y la primera manifestación es la impureza. Es el corazón impuro, en la concupiscencia que tienen en el corazón se ve a flor de piel, y primeramente se ve en la inmoralidad sexual. Fácilmente nosotros podemos remontarnos al 1900, aproximadamente en el 60, con toda la revolución del movimiento hippie, cuando vino la revolución sexual. Ahí vino toda la libertad sexual y todo lo demás, que todo era contra todo. Ya se acabó todo lo que es dentro del matrimonio, la promiscuidad y todo lo demás. Inició más o menos aproximadamente en el 1960 con el movimiento hippie. Eso fue avanzando hacia la pornografía que vemos ahora, que es uno de los negocios que producen más recursos de todos los negocios que puedan haber. Ni el petróleo reúne más recursos que la pornografía. Billones de dólares
por año para saciar mentes que están sucias, que buscan ese tipo de imágenes. Eso no para, esa fábrica de imágenes pornográficas produce y generan riquezas y riquezas. ¿Por qué? Por la demanda que hay de ese tipo de inmoralidades. Entonces vemos cómo eso se va acrecentando. Y en el 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, ahí ya no solo son pasiones inmorales, asume de que eso se va en decadencia a vergonzosas, ¿sí? Agregó, porque va en descenso eso. El libertinaje es mayor. Y así se define, dice, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso sencillamente es el lesbianismo. Y cuando el Espíritu Santo se tomó el tiempo de en el primer ejemplo tomar la mujer, es con un propósito, no está ahí simplemente porque a Pablo se le ocurrió escribir esto. Tiene un propósito, y es que vos te des cuenta que la mujer por normalidad es la menos inmoral en el área sexual. Pero cuando la ira de Dios está reflejada en una sociedad, aún sus mujeres, imagínense hasta dónde llega el grado de inmoralidad en la sociedad que abandonó a Dios y por lo cual Dios también abandona, que aún las mujeres están involucradas en la homosexualidad, ¿sí? La mujer por naturaleza tiene un instinto maternal que le reprime en esas áreas. Bueno, ese instinto paternal se acaba cuando la persona es abandonada por Dios. Su mente, vamos a ver el progreso que tiene, su mente se va degradando. Aún las mujeres, escucho mujeres lastimosamente en reportaje y lo demás, más bien en Europa, que ya no quieren ser mamá. Dice que quieren realizarse como mujeres, quiero cumplir mis sueños, no quiero por qué tener que ser mamá y que eso me consuma el tiempo. Yo quiero vivir la vida como yo quiera. En España, por ejemplo, es un país donde la natalidad está reducida de una manera catastrófica. La gente ya no quiere tener hijos. Las mujeres ya no quieren ser mamá. Imagínense. Yo sé que para todas las mujeres que son creyentes, ser mamá es la corona de una mujer, ¿verdad que sí? Es la gloria de Dios darnos hijos, por supuesto para el papá también, pero para la mamá que lo tuvo en el vientre es algo especial. Bueno, cuando la ira de Dios está sobre un pueblo, aún las mujeres suprimen eso, y eso es terrible, ¿verdad? Vemos también el movimiento lésbico que hay, la fuerza que tiene, lo violento que es, aún con esos pañuelos que se ponen, ¿verdad? Que salen a las calles a tratar de imponer sus, entre comillas, verdades y sus tendencias y tratar de normalizarlo. Bueno, eso es lo que vemos cuando la persona está totalmente en contra de Dios y Dios le dio la espalda. Y el 27 añade a esto y dice, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo, ¿qué cosa? La retribución, el pago por lo que hicieron. Deshonraron sus propios cuerpos, bueno, entonces recibieron la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución debida a su extravío? Las enfermedades venéreas, el SIDA, por ejemplo. Y todo eso va a ir empeorando. Esa es una retribución a la inmoralidad sexual manifestada en el homosexualismo primeramente. Entonces primero estaba la revolución sexual, luego está la revolución homosexual. ¿Te parece familiar eso? ¿Es algo que nosotros podemos ver ahora mismo? Absolutamente, lastimosamente. Entonces cuando la sociedad es una sociedad pornográfica, que practica la inmoralidad sexual, la promiscuidad, la fornicación, que todo eso lo tratan de normalizar, entonces vemos que
la ira de Dios está sobre esa sociedad. Y esas personas no solo quieren que eso exista, sino que imponen ese tipo de prácticas. No solo quieren que se apruebe, sino que se exalta eso en los medios de comunicación, ¿verdad que sí? En las películas, en las músicas, los actores, o ahora podemos llamarle los influencers, tratan de que todo esto se pueda normalizar, tratan de contaminar la mente de vos que tenés 40 en adelante o 30 en adelante, tal vez ya no, ¿verdad? Pero tus hijos están expuestos a todos estos llamados íconos de la sociedad en este punto, que son los representantes de todo este tipo de inmoralidad. Y el tercer punto está en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó? Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa una mente reprobada? Una mente que fue testeada y no pasó la prueba. Una mente que hizo un examen y fue hallada inútil. Una mente que no está funcionando como debería funcionar, ¿sí? Que está descalificada para el propósito que fue prevista. Esa mente que no funciona, esa mente que no puede aceptar la realidad. Escuché hace poco una persona que salió y ahora con todo este tema de los géneros y demás cosas, dijo que se hizo un estudio ahora y que hay 100 tipos de género, no el femenino y masculino, hay 100 tipos de género. Ese es un ejemplo de una mente que no funciona, de una mente reprobada. Una persona que nació siendo un hombre, pero su mente dice que se siente como una mariposa, que se siente como un perro, que se siente como un conejo, que se siente como una mujer, habiendo nacido como un hombre o como una mujer. ¿Se entiende a dónde voy? Eso se ve ahora en la sociedad totalmente. Escuché que ahora hay un género que se llama el género fluido. ¿Qué quiere decir esto? Que una semana puedo sentirme un árbol y la próxima semana soy una mariposa, que voy a buscar un árbol donde posarme. No sé cómo hacen eso, ¿verdad? Pero esa es un ejemplo de una mente reprobada. Entonces fluido es, hoy me siento hombre, mañana me siento mujer. Si el baño de hombre está lleno, me siento mujer y entro en el baño de las mujeres. Esa es una mente que no funciona, ¿se entiende? Es una mente depravada. Es el continuo. Por eso dije que hay un fluir en esto, ¿sí? Empezó con la inmoralidad sexual, creció con la inmoralidad sexual, homosexual, y termina con esta mente reprobada, esa mente que ya no funciona, esa mente que conociendo la ley de Dios la pisotea, la toma en menos, no la quiere escuchar y no la quiere creer. Entonces el 28 dice, continuando o terminando, para hacer cosas que no convienen. Esa mente está tan reprobada, está fallada, es una mente que no funciona como debería funcionar. Bueno, esa mente va a maquinar cosas que no son morales. La inmoralidad ya va en todas direcciones cuando hay una mente reprobada en la sociedad. ¿Entienden lo que es el proceso de esto? La mente corrupta de la gente, como lo vemos hoy mismo, ya no siguen el camino que deberían seguir. ¿Y por qué fluye o qué es lo que se desencadena de este tipo de sociedad pornográfica, homosexual, de una mente que no funciona como debería funcionar? Bueno, del 29 en adelante nos da un ejemplo o una lista de todo lo que nace de este tipo de sociedades, estando atestados. ¿Qué significa atestados? Completa y absolutamente lleno, atestado de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldades, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Quiere decir que ya no se conforman con los males que hay por ahí,
inventan formas de hacer maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Podíamos desarrollar cada uno de estos conceptos, pero no tenemos el tiempo para hacerlo, por supuesto. Pero esto es lo que nosotros vemos en la sociedad hoy día, ¿verdad que sí? Lastimosamente, esto no es para gloriarnos, esta es una radiografía, es un diagnóstico que la palabra de Dios nos da para que nosotros como creyentes podamos ver el mundo alrededor nuestro y entender por qué está ocurriendo eso, porque a eso vamos a llegar más adelante. Es como si alguien abrió la cloaca de inmundicia y la dejó derramarse sobre la sociedad. Eso es lo que nosotros vemos por todos los medios de comunicación. El 32 dice, quienes, habiendo entendido, y esta es una frase o dos palabras muy importantes, habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Cómo lo entienden? Porque la ley de Dios no solo está escrita acá en la Biblia. La ley de Dios, Romanos 2 nos dice que está escrita en el corazón del ser humano. Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Saben que está mal, conocen las consecuencias, lo hacen de todos modos, ¿sí? Y no solo lo hacen de todos modos, sino dan aprobación a todas las personas que las hacen también. Incluso el gobierno en algunos países ya está inmiscuido en esto, creando leyes para propagar este tipo de inmoralidades, más bien homosexuales y sexuales, ¿sí? Pero aprueban leyes que aplacan las leyes de Dios o tratan de aplacar las leyes de Dios, lastimosamente. Lo quieren poner como algo normal o natural. Así que los medios de comunicación, la televisión, la radio, la música secular, todo eso trata de imponer a la sociedad un estilo de vida inmoral, porque ellos son propagadores de ese estilo de vida. Ellos son instrumentos de Satanás para imponer a la sociedad el estilo de vida libertino. Entonces, ¿por qué Dios abandona una sociedad así? ¿Por qué Romanos 1:18? Y vamos ahí ahora. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, acá mismo en Romanos 1:18 nos dice por qué. Nos dice porque detienen con injusticia la verdad. Los hombres que detienen con injusticia la verdad son los que lastimosamente van a padecer del abandono de Dios. Esta es una realidad que no podemos nosotros ignorar. Esto te tiene que llamar a vos la atención, que sos creyente, en saber que esa persona que está al lado tuyo, que no le conoce al Señor, que no nació de nuevo, está rechazada por el Señor y necesita arrepentirse y creer en el Evangelio imperiosamente. Debe ayudarte y motivarte a predicarle del Señor. Dios abandona a la sociedad porque la sociedad abandonó a Dios primero. Y la primera declaración está justamente al final del 1:18. Dice, detienen con injusticia, con su propia impiedad, detienen la verdad. Aplastan de alguna manera la verdad. Trata de silenciar a las personas que hablan la verdad, ¿o no? ¿Acaso no se está tratando de que la Biblia ya no se predique? ¿Acaso no se está tratando de hacer leyes de que un pastor no pueda hablar de que la homosexualidad es un pecado? ¿Acaso no hay países donde ya no se puede hablar de eso porque hay leyes que impiden por la pseudo discriminación hacia las personas que están en ese pecado? Ya hay leyes. Entonces, conocen la verdad, rechazan la verdad, tratan de detener a las personas que hablan la verdad, se aferran a su pecado, detestan la luz, aman las tinieblas, no se acercan a la luz, dice la palabra de Dios, porque aborrecen la luz.
porque aman su pecado. Tienen la verdad, quiere decir o implica que tienen la verdad, que está expuesta la verdad en su corazón para todo lo que es un país como el país que estamos nosotros, que es un país no ateo, ¿sí? Un país que básicamente cree en Dios. La verdad está escrita en la Biblia también, conocen la verdad, ¿sí? No pueden aducir ignorancia en respecto a la verdad. Y encima Dios ha creado mentes en cada uno de nosotros que funcionen acerca de la causa y el efecto. Si hay un efecto es porque hay una causa. Si yo veo el mundo creado, mi mente natural, normal, tiene que decirme que alguien debió crear esto. Esto no puede venir de una explosión. Esto no puede venir del Big Bang. Esto no puede venir de la casualidad de que se fusionaron dos átomos y ahora vemos que la planta de naranja produce naranja, que la naranja produce vitamina C, que justamente nosotros necesitamos para nuestro sistema inmune. Y todo eso fue producido porque ocurrió una gran explosión. No, la mente natural, la mente normal, la mente creada por Dios antes de ser rechazada, está creada para entender la causa y el efecto. Si el efecto es el mundo, la causa es que alguien creó al mundo. Así debería funcionar el cerebro humano. De que si hay una creación es porque hay un creador. ¿Se entiende? Romanos 2:24 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿entienden? Los judíos tenían la ley de Dios, sí, ellos tenían que saber porque Dios lo escribió y ellos conocían la ley. Bueno, Pablo le dice, los gentiles que no tienen ley, ellos no tienen la ley, ellos no tienen el decálogo, ellos no tienen el Pentateuco, ellos no tienen las leyes de Moisés inscritas en la piedra. Los gentiles que no tienen ley, dice Romanos 2:14, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, tratan de ser personas buenas, saben que matar está mal, saben que mentir está mal. ¿Cómo saben si no conocen la ley de Moisés? No conocen que dice uno de los mandamientos, no mentirás o no matarás. Pero una persona que no conoce esos mandamientos, dice Pablo, una persona gentil sabe que no debe hacerlo, por eso lo hace, dice. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Una persona que no conoce los 10 mandamientos, esa persona aún sabe que matar está mal, que mentir está mal. ¿Se entiende a dónde voy? Sabe diferenciar lo bueno de lo malo. Tal vez no lo fino, pero sí lo grueso. Sabe por naturaleza lo que está bien y lo que está mal. Dando testimonio su conciencia. La conciencia es un sentido que Dios puso en cada ser humano, que es como una alarma que te dice lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo está mal. Y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Muestran de esta manera que entienden lo que está bien y lo que está mal. Cada ser humano sabe esto. Cada ser humano que tiene una mente funcionando de una manera normal sabe eso. Tiene una conciencia que le acusa cuando está haciendo algo malo. Ahora, si lo sigue haciendo, esa conciencia, cuando no tiene al Espíritu Santo, por supuesto, estoy hablando de una persona que no ha nacido de nuevo, esa conciencia se va a aplacar y se va a endurecer tanto que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer todas esas cosas que ya vimos que nos dice Romanos. Pero normalmente una persona sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Y esa conciencia activa, si es que una persona normal, en su coeficiente normal de inteligencia, esa conciencia activa una alarma en su mente que le dice que hay un peligro por desobedecer lo que sabe que está mal. ¿Sí? Y después del 18 al 23 va a darnos las razones específicas del por qué Dios hace lo que vimos a partir del versículo 24. Primero es por la revelación. Primero es porque Dios reveló lo que está bien y lo que está mal, genéricamente al mundo entero y específicamente a cada uno de nosotros que tenemos al Espíritu Santo
de Él. A todos los hombres le ha dado la verdad. 18 dice, por eso dice, detenemos la verdad, porque la verdad está ahí. No es que no la tenemos, yo no sabía. No, Dios nunca te va a poder eximir de culpa porque vos le digas yo no sabía. Porque Él, para que vos no le digas eso, Él ya puso la ley en tu corazón y en el mío también. Y el 19 nos va a mostrar, Romanos 1:19, la fuente de eso, ¿sí? El 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Cómo? Pues Dios se lo manifestó a través de las dos cosas que le vine explicando. La razón y la ley moral escrita en el corazón. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, porque hay personas que dicen, bueno, mostrame a Dios, voy a creer en Él. No, Dios es espíritu, Dios no se le va a aparecer. Pero eso no te exime de decir, bueno, yo no le he visto a Dios, no puedo creer en Dios. La Biblia dice, a partir de ahora en adelante, que ningún ser humano tiene excusa de decir eso delante de Dios. Porque lo invisible de Dios, lo que no vemos de Él, se conoce y le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa de eso. No tenemos excusa, porque es tan obvio que si hay una creación es porque hay un creador. No hay otra forma. La única forma es inventar la evolución, crear el Big Bang y crear teorías como esa para no creer lo que claramente tu mente te dice que es una realidad. Detienen la verdad esas personas, no quieren escuchar la verdad y tratan de ocultar esa verdad con toda su fuerza, ¿sí? No puede ninguna persona declarar ignorancias con respecto a Dios, porque Dios reveló su eterno poder y su deidad a través de todas las cosas que nosotros podemos ver. Entonces no tenemos excusa. Cuando en Hechos 14 y 17 había predicadores como Pablo, Bernabé, que estaban predicando a los gentiles en esa época, iban y le presentaban al Dios creador. ¿Se entiende? Él se iba y le decía, mira, el Dios que creó todas las cosas, en Hechos 14. En Hechos 17 usa la misma frase. ¿Por qué? Porque ellos entendían que cada uno de los gentiles en esa época sabía que había alguien que creó. Tenían otras deidades, ¿cierto? Pero sabían que había alguien que creó todo. Entonces Pablo, Bernabé o los predicadores de Hechos, ellos iban y evangelizaban a los gentiles mostrándoles quién es el Dios que creó todas las cosas. Así como a los judíos le predicaban el Dios del Antiguo Testamento para convertirlos al cristianismo, a los gentiles le predicaban el Dios creador de todas las cosas. Y ahora nuestra sociedad está tratando de hacer desaparecer a ese Dios creador, creando teorías como la de la evolución y la teoría del Big Bang y demás cosas, tratando de suprimir una realidad que no se puede suprimir. Hay un creador. ¿Y por qué las personas hacen eso? Por la impiedad de su corazón. ¿Saben por qué las personas no quieren aceptar que hay un Dios creador? ¿Saben por qué las personas no quieren aceptar que Génesis 1 es una realidad? Porque si Génesis 1 es una realidad, todo lo demás en la Biblia es una realidad. Y si todo lo demás en la Biblia es una realidad, esa persona va a tener que presentarse delante de ese Dios creador un día y rendir cuenta de sus acciones. Y eso es lo que no quieren hacer. No quieren rendir cuenta de sus acciones. Quieren pecar sin que nadie les diga nada. Su corazón se endurece y van en búsqueda de su pecado. Y cuando le hablamos de un Dios, ellos no quieren aceptar a Dios, porque si existe ese Dios, ellos van a tener que rendir cuentas de sus acciones y ellos no quieren rendir cuenta de sus acciones.
Entonces ocurre lo que dice el 21, ellos rechazan la verdad. No solo son expuestos a la verdad, hay una revelación de la verdad, sino que ellos rechazan la verdad. El 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y ellos, hoy justamente es una fecha muy especial para darnos cuenta cómo está la sociedad con respecto a dar gracias. Creo que cada uno de nosotros en algún momento vimos algún pasacalle por ahí dándole gracias a un San Expedito, ¿verdad que sí? Hoy hay gente en la lluvia o ayer que está yendo caminando a la capital del departamento de Cordillera dando gracias a otra cosa. Cuando una persona no conoce al Dios verdadero, ellos inventan otras cosas para no rendir cuentas delante del Dios verdadero y tratar de crear dioses a su imagen y a su semejanza que le acepten tal cuales ellos son. Eso se llama idolatría. Y lastimosamente hoy justamente es una fecha donde eso estamos viendo en nuestra nación. Oramos porque la verdad de Dios sea expuesta de alguna manera. Sino que se envanecieron, dicen, sus razonamientos. ¿Y cuál fue el resultado? Su necio corazón fue entenebrecido. Aun cuando el hombre encuentra en la razón, que es el simple causa y efecto, rechaza esa verdad. Aun cuando encuentra la razón de que por algo yo sé que hay algo que está bien y algo está mal, porque alguien puso eso en mí, rechazan eso. Aun cuando la Biblia me habla de lo que está bien y lo que está mal y de que hay un Dios creador, ellos aún así rechazan la verdad. Quieren vivir una vida sin ninguna consecuencia. Lastimosamente, viviendo esa vida, van a estar bajo el juicio divino. El problema no es que no puedan encontrar a Dios, el problema es que no quieren encontrar a Dios. El problema es que no puedan ser expuestos a la verdad. El problema es que se rechaza categóricamente esa verdad. En Juan 3 dice Jesús, aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. No quieren honrar a Dios, no quieren darle cuentas a Dios, no quieren darle gracias a Dios, porque eso los va a poner en una posición de no solo darle cuentas y darle gracias, sino ser responsable por sus acciones delante de Dios. En Isaías 47:10 dice, porque te confiaste en tu maldad, dice el Señor, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia, tu conocimiento, tu vano conocimiento que aducir tenés, te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Yo no tengo que rendirle cuenta a nadie. Yo hago mi vida como yo quiero. Esa es la idolatría hacia el yo. Esa es la idolatría hacia mí mismo, que se ve mucho ahora en la sociedad. Y en el 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Parece una broma, ¿sí? Pero es algo que no es gracioso, es triste. La tontería del 21 que vimos se va creciendo en el 22. Y la oscuridad en el corazón y en la mente de las personas es tan profunda que ya no pueden ver su verdadera condición. Profesan ser sabios, creyendo de que no existe Dios, creyendo de que todo lo creado fue creado por el azar. Y eso lo hace ser más necio. Y viene otro elemento, que es la religión. En el 23. Y cambiaron la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa cambiaron? En vez de darle la gloria a Dios, hacen esto. A eso significa cambiaron la gloria de Dios, ¿sí? En vez de darle la gloria a Dios por la creación, bueno, dice esto. Incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Qué ridículo, ¿verdad? Generar un Dios, acomodarlo a mis propias ideas, cuando más alejado está el mundo, la sociedad de la verdad. Esto es lo que se ve
manifestado. Desciende hacia una religión falsa y satánica. El 25, no leí antes porque quería tomarme ahora el tiempo de leerlo, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Crearon la religión, adoraron algo creado, un animal, un palo, una constelación de estrellas o dioses creados en la mitología, en las épocas antiguas. No es que el mundo no sea religioso, es extremadamente religioso. Lastimosamente que está corrompido y eligen adorar a dioses falsos. No puede haber una locura más grande que adorar, en vez de al Dios creador, adorar algo creado por ese Dios creador, negando la creación. Los ídolos vinieron de todas formas, en todo tiempo, ¿sí? Ustedes saben, los indígenas adoraron al sol, a la luna, crearon pirámides para adorar sus deidades, de todas maneras. En el tiempo pasado, en este tiempo, están los dioses del ego, el dios del yo, el dios del sexo, el dios de mis placeres, el panteísmo. Yo amo los árboles, yo amo la naturaleza, ese es mi Dios. La naturaleza, doy gracias al cielo, dice. Doy gracias a la naturaleza por no darle gracias a Dios. Después tenemos las religiones, tenemos el Islam y demás religiones. Ese es el diagnóstico, ¿sí? Y todo esto que vemos, yo no quiero hablarles solo de esto, ¿verdad? Si terminara acá sería algo que está en la palabra de Dios que debemos conocer, pero no quiero que nos vayamos solamente con este diagnóstico. Esto que estamos viendo en 2 de Timoteo 3:13, si podés poner, Héctor, por favor, no solo está ocurriendo en este tiempo, esto va a ir empeorando, ¿sí? Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ese es el futuro del mundo, fuera de Dios. Esa es la dirección hacia donde va una cultura depravada, de una mente depravada, una cultura que está a espaldas de Dios. Ese es el diagnóstico. Pero hay una buena noticia, que aún hay tiempo para que las personas se acerquen a un Dios creador, un Dios todopoderoso, misericordioso, lleno de gracia y perdón, a acudir y solicitar con todas sus fuerzas y con un arrepentimiento genuino que Dios les perdone por sus pecados y puedan creer que Jesucristo es el Señor y Salvador. Y eso Dios quiere que el mundo haga. En Salmos 81:11, Héctor, dice lo mismo que dice Romano al inicio. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, mismo lenguaje de Romanos 1, ¿sí? Misma consecuencia que en Romanos 1. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Pero el 13 te va a mostrar el corazón del Señor. Oh, dice el Señor, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Ahora, este versículo es muy importante que vos entiendas que está en el corazón del Señor, pero el Señor te confió a vos que vos transmitas el mensaje del Evangelio para que ellos puedan oír la voz del Señor y conocer sus caminos. ¿Se entiende? Dios no va a agarrar con un ángel y predicar el Evangelio. Él puede hacer eso. Por supuesto que puede hacer eso. Él es todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera. Pero Él instituyó o Él decretó de que la gente se convierta por la locura de la predicación a través de personas que experimentaron esa conversión genuina, a través de personas que tienen al Espíritu Santo de Dios. Dios decretó de que a través de tu boca y mi boca sea presentado el Evangelio,
sea presentada la voz del Señor clamando: arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso está en tus manos, en tu boca y en la mía. No está solo en la del pastor o de un líder, está en la boca de cada hijo de Dios. Ese clamor de Dios sigue en el 14. En un momento, dice el Señor, si eso ocurre, yo derribaré a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrán sometido. Dice, eso ocurre. Eso ocurrió en mi vida. Yo aborrecía al Señor, por supuesto en mi ignorancia, pero cuando me convertí, eso terminó. Al contrario, ahora ¿qué hago? Le amo al Señor, le obedezco al Señor, muestro mi fe a través de mi obediencia. Trato de caminar sus caminos todos los días de mi vida. Todos los que odian o aborrecen al Señor, dice que por las bendiciones que trae el Señor en la vida, por el perdón que ha traído en tu vida, por la restauración de tu matrimonio, por la restauración de la vida de tus hijos, las personas aún de afuera van a darse cuenta del poder transformador de Dios. No por las bendiciones materiales, sino que como Dios cambió tu corazón y ahora sos otra persona. Eso pesa mucho. Ahora, eso sin el Evangelio no tiene ningún peso. Yo debo de hablar la palabra de Dios y mi testimonio soporta lo que estoy hablando. Porque si yo solo muestro mi testimonio, las personas van a decir, bueno, si yo tengo también un matrimonio así, ya estoy bien con Dios. No, el Evangelio dice que estás muerto en tu delito y pecado y debes arrepentirte y creer en Jesucristo. Y muestra mi vida los resultados de eso. No es la forma de alcanzar la salvación, sino son los resultados de una salvación adquirida. Dice, y el tiempo de ellos será para siempre, vida eterna. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Si mi pueblo me escuchara y se anduviera en mis caminos, el Señor dejaría de darle la espalda, se daría la vuelta y esas personas podrían acudir a la cruz a buscar el arrepentimiento y en fe el perdón de sus pecados. La clave está en escuchar y después caminar en esos caminos. Pero, vuelvo a repetir, para que el mundo escuche, tiene que salir de tu boca. Para que el mundo conozca el Evangelio, vos lo tenés que hablar. El Evangelio es un mensaje, no es un estilo de vida, es un mensaje. Es la presentación de la persona de Jesucristo. ¿Quién es? ¿Cuál fue su obra en la tierra? Eso es lo que tenemos que contarle al mundo. Que Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años a pagar por cada uno de nuestros pecados. Tomó la ira de Dios en su propio cuerpo para que vos y yo no la tengamos que tomar. Pagó la deuda que vos y yo no podíamos pagar. Y hoy, cuando Dios te ve, le ve a su Hijo y no a vos. Gloria a Dios por eso. Por eso Él te puede ver a un pueblo santo y sin mancha. No porque vos y yo seamos santos y sin mancha, es porque le ve a Jesucristo. Por eso somos llamados el cuerpo de Cristo. No somos los amigos de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo porque el Padre ve a su Hijo en la iglesia. ¿Se entiende? Así que hermano, hermana, te animo a que te puedas poner de pie y vamos a entregarle al Señor en oración antes de retirarnos este tiempo. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tan clara, Señor, que hoy podemos entender en la sociedad en la cual vivimos, Señor, en la sociedad en la cual van a crecer nuestros hijos, que va a ir empeorando, Señor. Pero gracias a ti, Señor, hoy podemos saber que nosotros fuimos salvos, Señor. Y que hoy tenemos la responsabilidad de predicar ese evangelio para que cada persona alrededor nuestro pueda salir de esa mente reprobada, Señor, salir de esa sociedad inmoral, Señor, y conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres.
de ese mundo, Señor. Gracias por habernos libertado a nosotros, Señor, pero hoy nos comprometemos delante de ti, Señor, a predicar tu evangelio a cada persona y que tú puedas hacer la obra para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén.